Estimados amigos, con gusto me dirijo a ustedes en esta segunda charla sobre nuestro tema de la crisis de valores. Y estamos hablando concretamente de la crisis del hombre mismo, antes de analizar algunos valores particulares. Decíamos en la charla pasada que el valor del hombre está en crisis, ¿verdad? Se está poniendo en peligro ese valor, no porque vaya a dejar de valer en sí mismo en sentido absoluto, sino porque, dado que se anteponen otros valores, es muy probable que empiece a valer por lo que no vale. Vamos a analizar en esta reunión y en esta charla las causas, o algunas de las causas por las cuales se ha producido esa crisis de valores en la sociedad contemporánea. No quiero ser, ni soy la persona indicada para hacer un análisis profundo de ello, pero sí hacer unas cuantas alusiones a lo que está sucediendo en nuestro país, como pasa en muchas partes del mundo. ¿Por qué hemos entrado en esta crisis de valores? Pues miren, porque ha habido otros hechos que han suplantado al valor de la persona humana y por eso afecta a la misma apreciación de la persona. Si en este siglo se aprecia, por ejemplo, en gran manera las cualidades físicas, que llamamos el físico de la persona, su presentación, su cuerpo, las cualidades de una mujer, por ejemplo, su belleza, la forma como se presenta, sus modas, o en un joven, por ejemplo, su inteligencia. ¿No creen ustedes que el poner de relieve tan frecuentemente a través de los medios de comunicación, prensa, radio, cine, televisión, al poner tan frecuentemente estos aspectos a la consideración de los educandos, esto es lo que van captando ellos como valioso? Y entonces cambian, o sin cambiar, cogen una categoría o una escala de valores que no es precisamente la que más les va a servir en su futuro. ¿Qué es lo que más se aprecia en el siglo XX? Estábamos diciendo, por pronto, bienes exteriores, lo que una persona posee, bienes, riquezas. Eso cada vez se ha extendido más. Una persona cuenta por su chequera, por los bienes materiales que tenga, por su fortuna. Son cosas muy deleznables. Y si estos son los ideales, prototipos que se les presentan, no es raro que el muchacho ya a los 10, 15, 20 años empiece a aspirar a hacerse un millonario, porque eso es lo que vale en este mundo, ¿verdad? O bien entra al colegio y luego a la universidad. ¿Qué es lo que más cuenta? Para él es la ciencia, es decir, los mejores profesores, los mejores autores, los mejores libros. Eso es lo que cuenta para él. Pues miren, no es que eso no valga, pero si eso van a ser los valores superiores, corre el peligro de que después los verdaderos valores de que hablamos la vez pasada, es decir, los valores morales, y si quieren todavía más, el valor absoluto de la persona, pase a un segundo plano, porque se va a valorar a las personas por su físico o por su inteligencia o por sus cualidades completamente accidentales, como sería cantar o otro aspecto parecido. Fijémonos en otro hecho que ha influido muchísimo en la pérdida de los valores en el siglo XX. Me refiero a personalidades, sin duda alguna, que han aportado mucho, yo no voy a decirlo. Si voy a referirme, por ejemplo, a grandes psicólogos, yo no voy a decir que no sean personalidades que tuvieron un gran influjo en la humanidad, inclusive positivo. Lo grave es el que pusieron de relieve algo que no es el valor absoluto de la persona. Pongamos el caso de Freud, por ejemplo, muy conocido en todos los ambientes intelectuales y aún no intelectuales de nuestra vida contemporánea. Es un gran personaje, ¿verdad? Sin duda alguna. Pero si lo ponemos como prototipo para aspirar a ser como Freud o a ser un émulo de él, ¿verdad?, en el siglo actual o en el siglo próximo, yo creo que nos equivocamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ideal no puede ser el ser muy inteligente o el modificar, el influir en la sociedad actual en ese plano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para él, por ejemplo, la libertad pasó a un segundo plano y afirmó tanto el influjo del inconsciente y los determinismos del inconsciente que prácticamente de ahí se han sacado conclusiones como son las del conductismo. Skinner, por ejemplo, que murió recientemente, llega prácticamente a eliminar la libertad y la dignidad de la persona. Tiene un libro con este título, ¿verdad? Un libro en que dice más allá de la dignidad y de la libertad, haciendo ver que ya hoy por hoy eso no cuenta. ¿Ven? Estas figuras tan importantes en Estados Unidos y en Europa han desencadenado
una forma de pensar que afecta seriamente a la categoría y a la escala de valores. Otro hecho muy importante en el siglo XX es el de las figuras que ocupan un puesto muy importante en la juventud. Son sus ídolos, ¿verdad? ¿Qué es lo que más aprecian hoy día los muchachos? Será el cantante, ¿verdad? O la cantante más notable. O el deportista. Son figuras, sin duda alguna, valiosas, no vamos a quitarles, ¿verdad? Pero lo que estoy queriendo hacerles caer en la cuenta a ustedes como educadores es el que tienen que influir en ellos, hacerlos pensar, para ver que esas cosas son caducas. Aspiro a ser un Julio Iglesias, ¿verdad? Dirá uno. O a ser un Lucho Herrera. No, sin duda alguna que son personas que valen, pero lo que estoy diciendo es que no podemos poner el valor en cualidades que van a desaparecer muy fácilmente, ¿verdad? Bien, digo entonces que es necesario, mira, hay que interrumpir porque aquí nos va, ya. Redondeemos lo que venimos diciendo. ¿Por qué ha perdido valor el hombre en el siglo XX? Porque en la escala de valores que venimos analizando se ha antepuesto una serie de cualidades que no son precisamente aquellas que más caracterizan al ser humano. Los bienes materiales, los bienes físicos, las mismas dotes, pero intelectuales o físicas. Y entonces el muchacho o la niña que oyen esto en su casa o en el colegio o en la calle, radio, televisión, van adquiriendo esa forma de juzgar y de apreciar y van aspirando a lo mismo, a ser grandes, pero grandes en cuestiones completamente accidentales. Esto es un problema muy serio que ustedes deben tenerlo muy presente y deben procurar tenerlo en cuenta para... El niño adopta la escala de valores que encuentra en el medio ambiente en donde crece. Ustedes como educadores deben tenerlo muy presente, porque la escala de valores que ustedes tengan en buena parte es la que van a asimilar sus hijos. Ahora bien, como el influjo educador o deseducador lo van a encontrar en la ciudad y en el medio ambiente a través de los medios de comunicación, ustedes tienen que ayudar a corregir ese desenfoque que les presenta la sociedad. De aquí el que les hagan caer muy bien en la cuenta de que a una persona se le debe apreciar ante todo por su valor absoluto, no por cuestiones accidentales, por la edad, por su físico, por sus bienes materiales. Esas cosas son exteriores y pasan. Eso no es lo que debe contar. Ya hemos dicho que lo que vale es aquello que no se destruye, aquello que es definitivo, que es absoluto, que es interior. Quisiera hacerles caer en la cuenta, en esta última parte de la exposición de hoy, de algo que me parece fundamental y que va a tener una repercusión muy grande en lo que estamos diciendo, en la educación de los valores. Y es el que ustedes tomaran conciencia de su profesión. Son educadores. ¿Qué significa esto? Educar significa precisamente formar una escala de valores. Enseñar a apreciar lo que vale, lo que verdaderamente cuenta en la vida humana. Si ustedes aprecian esa profesión que estoy llamando, el de ser educadores, verán cómo su conciencia se va a sentir plenamente satisfecha por estar educando. Verán cómo transmiten con alegría algo muy pleno en la vida y es el ser educador. Yo diría que es lo más grande que hay sobre la tierra, es lo más bello. Si ustedes lo aprecian, ya con eso están educando, es decir, están haciendo tomar conciencia a sus hijos o a sus educandos de la importancia que tiene precisamente esto tan bello, tan grande como es el educar. Porque educar, decíamos, es formar una escala de valores, formar la verdadera escala de valores, enseñarle a los hijos que lo que vale y lo que cuenta es aquello profundo, es lo que llamamos el alma, es decir, la interioridad de un ser humano, que es invisible. Un famoso escritor francés decía aquella frase que yo creo que todos ustedes recuerdan: lo esencial es invisible a los ojos, solo con el corazón se ve bien.
Esto lo decía Saint-Exupéry en El Principito, haciendo ver que lo más bello que tiene un ser humano no es aquello que captamos con los ojos, ni con la inteligencia, sino aquello que captamos con la fe. La fe es necesaria para descubrir ese misterio interior que hay detrás de un feto, de un niño, de un adolescente, de un anciano. Para ello tenemos la necesidad de descubrir lo invisible, aquello que está más allá de esa exterioridad que se nos presenta, que es el físico de una persona. Tenemos que descubrir lo absoluto, su interioridad. Si esto logramos, si ustedes por la conciencia que toman de su profesión, es decir, de ser educadores, van a ver cómo van a ejercerlo con suma satisfacción. Se van a sentir las personas más grandes de la tierra, y tienen derecho a sentirlo y a mostrárselo a sus educandos y a sus hijos, que cumplen esta misión con una inmensa satisfacción de estar realizando algo que verdaderamente es grande, algo por lo cual ustedes pueden sentirse en realidad más que otras personas que tienen mucha fortuna, por ejemplo, o que tienen cualidades de orden físico o de orden intelectual. Aquí nos referimos a una cualidad de las más bellas que pueden existir: el formar a otras personas, el educarlas, el enseñarlas a apreciar la vida. ¿Por qué? Pregúntenle a uno de sus hijos, ¿por qué usted no pegaría, no heriría a otra persona? Porque es un ser humano, y como ser humano merece respeto. Si eso lo hacen ustedes, no solamente de palabra, sino sobre todo con hechos, ya están educando para apreciar el mayor bien que tenemos. Y es tan necesario en la vida, ¿verdad? Y es el respeto a la vida humana, tan necesario en Colombia. Es un valor, y es un verdadero valor, es el valor más necesario que tenemos. Y tenemos que cultivarlo, tenemos que formar a la juventud en ese aprecio de este don que hemos recibido y anteponerlo a todos los demás, la vida humana, que todo ser humano aprenda a apreciarse, a aceptarse, a amarse a sí mismo. Hoy existe mucho ese desprecio de sí mismo, en buena parte es porque la gente no ha sido educada en el respeto a la vida humana. Se cansan, se aburren, o llegan hasta a intentar el suicidio. ¿Por qué? Porque están sin aprecio de sí mismos, sin amor a sí mismos. Es necesario conocerse, amarse y hacerse respetar. ¿Por qué? Porque si entran en ese desprecio de sí mismos, y entran, repito, porque nadie les ha hecho tomar conciencia de que la vida es absoluta, de que son hijos de Dios, de que están abiertos a un futuro definitivo. Por eso decíamos, aquí es donde radica el valor absoluto de la persona, en hacerle caer en la cuenta del sentido de la vida. Y el sentido de la vida es estar abiertos al más allá, a lo absoluto, a lo definitivo, a la amistad con Dios. Pues miren, ustedes tienen que cultivar ante todo en sí mismos esta vida, este aprecio por la vida que han recibido, por el oficio que están desarrollando de ser educadores, y vayan transmitiendo a sus educandos y a sus hijos el aprecio por la vida, que no hagamos jamás el intento de extinguir la vida, ni siquiera en las plantas o en los animales, cuanto menos en los seres humanos, que entre los hermanos se aprecien, se respeten, que nunca se insulten, antes por el contrario, que se ayuden mutuamente a preparar las tareas, a compartir su lonchera. Esto está indicando que se aman, que se aprecian y que se respetan. Pues miren, ojalá quedara esto como algo inolvidable para el futuro de ustedes y de sus hijos. La vida es el mayor don que hemos recibido, y ustedes la tienen, y la han comunicado, y la van a aumentar. Como educadores los tengo que felicitar. Es lo más bello que puede existir sobre la tierra. Siéntanse orgullosos, ufanos de esa profesión que tienen, de ser educadores, y procuren cumplirla con suma alegría, dando un gran amor a la vida, manifestándolo en el respeto a sus educandos, a sus hijos, para que así, al ver ellos que ustedes están contentos con lo que están haciendo, aprecien cada vez más la vida. No olvidemos jamás esto que es muy importante. La vida vale por los valores, y Dios es el valor máximo, el valor absoluto que existe. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.